Lesiones menos graves. ¿Dónde están las lesiones menos graves? Bueno, antes de decir eso, hay que decir qué son los delitos contra la integridad física, ¿no? Aquí aparecen las lesiones menos graves, están consideradas las lesiones graves. Nuevamente utilizo un destacador que no corresponde. Y la mutilación y las castraciones. Esos serían todos los delitos contra la integridad física. Las lesiones menos graves, las graves, que dentro de ese artículo están grave, gravísima y graves normales, las mutilaciones y las castraciones. Eso sería Esto, del 395 en adelante. claro, serían todos los delitos contra la integridad física. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Lee acá tú, Ricardo. Ya, la integridad física y psíquica de la persona, artículo 19, número 1 de la Constitución, artículo 5.1, Convención Americana de los Derechos Humanos, establece derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En el Código Penal, la protección de la integridad física y psíquica es indudable en delito de lesiones, en el 395 al 403. Sin embargo, y respecto de ciertas víctimas, hay maltratos que no son sancionados y por ende las deja fuera de la protección de la norma. Claro, en esos casos, por ejemplo, está cuando hay consentimiento o cuando hay ciertas actividades que son de peligro, de lesiones. Claro, Entonces, por ejemplo, jugar un partido de fútbol, etcétera. Vamos a empezar con las lesiones menos graves, que sería el artículo 399. El artículo 399 para ver qué dice el artículo 399. Dale. las lesiones no comprendidas en los artículos precedentes se reputan menos graves y serán penadas. No creo que hayamos empezado bien, ¿no? Serán penadas con relegación o presidio menor en su grado mínimo o con multas de 11 a 20 UTM mensuales. Claro. Por qué se empieza por este, Ricardo? Lo que pasa es que se empieza con el delito de menos gravedad porque él es como en el homicidio. Sería esta la figura residual. Ah, ya, ¿Ya? desde ahí la base. Esta es la base. Al igual que en el homicidio, te acordáis que en el homicidio habíamos visto que el Sí, el legislador, 394. El claro, el 394. 391, el legislador empieza castigando primero el homicidio calificado Claro, y luego el homicidio simple, exacto. por la misma técnica legislativa de que en cualquier otro caso, etcétera, y finalmente lo hace extensivo en abstracto a cualquier situación que se dé muerta a otra persona. Pero en el caso del 399 es muy parecido, ¿ya? Porque finalmente acá dice las lesiones no comprendidas en los artículos anteriores, que son lesiones graves, gravísimas, como salía, castración y mutilación, bueno, van a ser Ya, eh, eh, lesiones en el sentido menos graves, ¿no? ya. Aquí está, pues figura basal, lo que te decía yo del delito de lesiones, es un delito de resultado, ¿ya? A diferencia de los delitos contra la salud pública, acá vemos un delito de resultado. El resultado son las lesiones, ¿no? Sí, correcto. Es un delito común de sujeto activo, pasivo simple. Sin embargo, ciertos sujetos pasivos pueden provocar alguna agravación a la sanción. Aquí veíamos a ciertos sujetos que están contenidos en ciertos artículos, ¿no? Y en la ley, en el artículo quinto de la ley de violencia intrafamiliar. Como por ejemplo, puedo decir todos los de la ley, todo el artículo quinto de la ley de violencia intrafamiliar. ¿Te los conocí? No, Mira, lo voy a poner acá. Son personas que están en una situación de vulneración mayor. Artículo quinto, bis. A ver, revisemos el tiro si es que aparecen aquí. Eh, Ojalá que aparezca. sí, ahí aparece. Ahí está. Dice, violencia intrafamiliar, todo, bla, 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 bla. Dice, eh, también habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso presente ocurra entre padres de un hijo común o recaiga sobre una persona menor de edad, adulto mayor, discapacitada, que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquier integrante del grupo familiar. También se agregan, ¿no?, a los que están acá, ¿no?, que son el ofensor en relación a la convivencia con él, el pariente, o sea, el conviviente, el cónyuge, el pariente por consanguinidad, por afinidad, todo esto. Si hay uno de estos,
el delito se agrava. Ya. ¿Ya? Ya no es un delito normal, hay una agravación de la sanción, ¿no? Correcto. Y también nos menciona el artículo 400, que básicamente el artículo 400 define eso, ¿no? Dice, si los hechos a que se refieren los artículos anteriores, o sea, los de lesiones, se ejecutan en contra de algunas de las personas que menciona el artículo 5 de la BIF, o cualquiera de las circunstancias segunda y tercera y cuarta del número 391, esto quiere decir las circunstancias calificantes del homicidio, Sí. en esos casos las penas se aumentan en un grado. Ya es bastante trascendente, se aumentan en un grado. ¿Ya? Asimismo, si los hechos a los que refieren los artículos anteriores de este párrafo se ejecutan en contra de un menor de edad, de un adulto mayor, lo mismo que de la BIF, vuelvo a Sí. repetirlo. ¿Ya? De la misma forma, si los hechos a que se refiere el numeral 2 del artículo 397 y el artículo 399 se ejecutan en contra de miembros de cuerpo de bomberos en ejercicio de sus funciones, lo mismo. ¿Ya? Y así, pues. Eso es los sujetos pasivos especiales de la comisión de ese delito, ¿no? Ya, perfecto. Siempre las lesiones son sancionables cuando se provocan a terceros. Eso es como una regla general y evita la autolesión. ¿Ya? Claro. Nunca cuando son autolesiones. Hay excepciones, decía el profe. Las primeras están contempladas en el artículo 295 del Código de Justicia Militar, que son los que se lesionan para no hacer el servicio militar. En ese caso es sancionable. ¿Cachai? Ejemplo, fracturarse una pierna para sacarse el servicio militar, ¿no? Y los del artículo 470, número 8 y número 10, que dicen relación con la estafa a organismos de seguridad social. Aquí, por ejemplo, lo que pasa es que hay una persona, ¿no?, que se autolesiona para cobrar seguros o gastos asociados a la seguridad social. ¿Cachai? Ya. En este sentido, estos sujetos, esta autolesión es sancionada. ¿Cachai, no? Sí, no, sí me queda clarito. 470 parece. ¿Lo revisé uno? Numeral 4. A los que defrauden con engaño con algún documento, estafa. ¿Y cuál número más es? El 8. A los que defraudaran, a los que fraudulentamente obtuvieran del fisco, de las municipales, de las municipalidades, de las cajas de previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como remuneraciones, bonificaciones, subsidios, pensiones, jubilaciones, asignaciones, devoluciones e imputaciones indebidas. ¿Ya? Ahí está. O sea, si alguien se autolesiona para obtener fraudulentamente un pago de este tipo, eso está sancionado acá, en esta norma, específicamente. ¿Qué pasa en el caso de la autointoxicación? Ya habíamos visto que, ¿qué pasa si me pongo en el caso de que me autointoxico, me autodaño, ¿no?, voluntariamente? Léelo tú. Dice, en caso de intoxicación, no sé lo que dice ahí entre medio plomo, no, no entiendo. Acto Liberada en causa. liberado en causa. Voy a responder de las consecuencias de ello, porque voluntariamente me puse en situación de incapacidad, estado de ebriedad, consumo de drogas. Y, y aquí no cabería también el intento de suicidio, ¿Por qué? porque me autoinfligí lesiones y tengo que responder por esas consecuencias. Al final, O sea, el camino. que el suicidio no está sancionado, po. El suicidio no está sancionado. Pero, El, tú el no, auxi- tú no puedes sancionar al suicida porque no, ya po, murió, ya murió. pero al que intenta suicidarse sí y sobrevive. No sé, es mi Es que opinión. ahí caería en la hipótesis anterior, pues nuevamente caería en la autolesión. Y eso no es sancionable. ¿Cachai? A no ser que sea estos casos. En el caso de sustraerse de un deber militar o en el caso de estafar a un organismo de institución de previsión social. Pero en estos casos no. Aquí, ¿en qué se pone la diapo?
nos dice que qué pasa en los casos que una persona se autointoxica en el sentido de tomar de más o consumir drogas y producto de ello lesiona a otro. ¿Cachai? En ese caso paga igual. ¿Cachai? No puede alegar, no es que yo estaba curado, no es que yo estaba drogado, no lo hice queriendo provocarle una lesión a la persona. ¿Cachai? No, acá se utiliza esta forma que es acto liberado en causa, que sería yo me pongo en una situación anterior de la situación de incapacidad que tuve, porque aquí lo que pasa es que yo me incapacito, básicamente anulo mi voluntad porque estoy intoxicado y daño a otra persona. Pues en ese caso no vaya a responder porque finalmente tú te pusiste en esa situación voluntariamente, tú tomaste voluntariamente copete, tú te drogaste voluntariamente. Eso es lo que hay que entender. Ya, correcto. Ahora, pueden entenderse como autolesiones ya que son administraciones voluntarias de sustancia nociva. Ya lo vimos el tema de la autolesión. Sí. Se sanciona no por el hecho de la producción de la autolesión, sino por el peligro potencial para otros bienes jurídicos. Lo vimos. ¿Cuáles son los medios comisivos? Dale. Comisivo. No existe limitación en cuanto a la forma de cometer el delito. En otras figuras se establecen acciones determinadas. El 395 y el 396, mutilación. 397, herir, golpear, maltratar de obra. 398, administración y abuso. Al no señalar forma alguna en específico remisión al artículo número 1 del Código Penal, cualquier acción o omisión voluntaria que provoque lesiones porque no hay un modo comisivo específico. Pueden ser las de las figuras calificadas siempre que las lesiones que se causen sean menos graves. Ejemplo, ejemplo del medio comisivo, golpear del artículo 397, pero le cause menos grave 399. Claro, aquí, bueno, los medios comisivos, como estamos viendo, las lesiones menos graves, la norma, ya habíamos visto que la norma no nos dice nada, ¿ya? Nos dice solamente los que no se hayan comprendido en los artículos anteriores. ¿Cachai? Entonces, por eso igual la norma cae en eso, que no tiene medios comisivos. Claro. Dice, las lesiones no comprendidas en los artículos procedentes se reputan menos graves. No dice cómo lo cometí, a eso se refiere. Entonces, sí, los otros sí lo dicen. ¿Cachai? El tema es que se puede digamos, ir fusionando. Puede ser que yo golpee, utilice el medio comisivo del 397, pero le cause lesiones menos graves. O sea, puede darse eso. Lesión por omisión. ¿Se puede cometer el delito de lesiones por omisión? Bueno, ante la inexistencia de determinación del medio comisivo, como lo vimos hace poco, no dice cómo se comete, es posible considerar la omisión como medio de comisión. O sea, es posible cometerlo por omisión. Siempre que se cumpla con es posible la comisión por omisión debido a que el artículo 399 no dice nada de acción, lección sancionable como menos grave delito residual doctrinariamente. Entonces, finalmente, ¿qué leemos? Que sí es posible, siempre que concurran esto que está acá. Evitabilidad de las lesiones, producción de las lesiones, posición de garante, que es lo que hablamos, equivalencia de la omisión con la comisión. O sea, finalmente, si omití realizar una conducta y por eso se lesionó la persona, no le avisé, ¿no? Que había agua en el piso, no sé. En ese caso, se equivale a cometerlo, igual que lo hubiera lesionado. Si yo lo hubiera empujado, es lo mismo, a eso se refiere. ¿Cachai? Claro. Bueno, en el caso sí, lógicamente, que como todos los delitos por omisión, se lesionan, se sancionan con menos gravedad, ¿no? En este caso sería como lesiones menos graves. El ejemplo está bueno. Claro, madre es autora de lesiones por omisión en la persona de su hijo, maltratado por el padre al no llevarlo oportunamente al centro asistencial. Claro, aquí hay una lesión por omisión. Lesiones omisivas, el 399 ya lo vimos, no comprendía, por ende las lesiones omisivas que se produzcan en dichos artículos se reputarán como menos graves. Eso es lo importante. O sea, si sale en la prueba que si el delito de lesiones se puede cometer por omisión, sí, pero se reputan como menos graves. ¿Ya? Ya, perfecto.
El resultado, al no importar la forma de comisión ni los medios, lo relevante para la norma es la producción del resultado, o sea, las lesiones menos graves. En el caso de la mutilación, de parte de un miembro importante o menos importante, en el caso de la producción de enfermedad y discapacidad para el trabajo de 30 días, estos son casos de las otras normas. ¿Ya? Pero te dice que finalmente la producción son lesiones menos graves. ¿Cuáles son las lesiones instantáneas de efectos permanentes? Son aquellas que, si bien la lesión propiamente tal se produce de inmediato, sus efectos se mantienen en el tiempo. Pérdida de un diente, cicatriz dejada por un corte, lesiones óseas producidas por una fractura. Si no constituyen mutilación ni notable deformación, se deberán calificar según el tiempo real de curación de las heridas producidas o la incapacidad para el trabajo que ello importe, independiente del carácter permanente de la huella que quede. Y aquí estamos, digamos, el tema de que finalmente igual se mete un factor importante que no solamente va a ser la lesión que te producen, sino que también el efecto que produzca en tu vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pérdida de un diente, un efecto estético, ¿no? La cicatriz Claro, dejada por un corte, lo mismo, efectos que provienen del sujeto, un elemento subjetivo en el sistema. No solamente las lesiones van a ser calificadas por lo que se ve externo, sino que también por el tiempo, o en el caso que no haya mutilación ni notable deformidad, por el tiempo real de curación, ¿no? Desde ahí va a venir la calificación. Si es mayor a 30 días, son lesiones graves. ya. Daño a la salud mental como lesión, hay que entenderlo como parte integrante de la lesión absolutamente. Ya, aquí dice el profesor que la salud mental se interpreta como integrante de la salud física, ¿no? El 397 número 1 dice, permite relacionar el maltrato de obra con una consecuencia de la integridad psíquica, dejarla demente. Por ejemplo, ahí tenemos una norma, el 397, nos dice que podría dejarla demente. Bueno, la demencia no hay que entenderla como la palabra lo dice, sino que hay que entenderla como una integridad psíquica. Cualquier elemento, una depresión, por ejemplo, cualquier derivado va a servir en este sentido para probar que hubo una lesión menos grave en el sentido psíquico, ¿no? Dice, por tanto, nada impide que las consecuencias psíquicas pueden dejarse fuera. Aquí están, fobias, crisis de pánico, depresión. A propósito de eso, yo sufrí un cuasi delito de lesiones graves por un accidente, lo que decía el profesor, y efectivamente me produjo depresión. Claro. ¿Cachai? Porque es importante eso. Crisis de ¿En qué pánico va también. eso? Vamos a juicio el 30. El 30. Juicio de verdad, juicio Juicio real. oral. Oh, sí, sí, juicio oral, pero simplificado. Ah, simplificado. Bueno, no, después seguimos, después comentamos porque acá están. Ya, agregado. Ya. Entonces, sí es integrante de la salud mental. La culpabilidad, la producción de las lesiones del artículo 399 y siguiente se deberán producir siempre con dolo, ¿no? Correcto. Todos son amplitud, ya directo, indirecto, mental. Pero también se admite, como acabamos de decir, los cuasi delitos, o sea, la infracción o la negligencia de la conducta. En este caso, lo que me pasó a mí, cuasi delito de lesión, Claro. lo atropello y todo eso, accidente de tránsito, todo eso. Consentimiento de la víctima en las lesiones, bueno, aquí como habíamos dicho al principio de la diapo, hay lesiones que no son castigables, no son punibles. Tal como se sanciona el auxilio de suicidio, se sancionan las lesiones provocadas aún con el consentimiento de la víctima. Por ejemplo, la mutilación de dedos de obreros de empresa minera, que entre ellos se cortaban los dedos para obtener indemnización y beneficios provisionales. Ya. No sé dónde salió ese caso, pero en ese caso sí era sancionable, a pesar del consentimiento de la víctima. Claro. También las lesiones provocadas en actividades consentidas, pero no reglamentadas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hablábamos de, no sé, por las cirugías plásticas, los piercing, de todo, desde de un piercing hasta una abdominoplastía, cualquier cirugía, ¿ya? Son actividades consentidas, ¿ya? Que finalmente, si bien es cierto, el consentimiento se informa, ¿no? Y en determinadas manifestaciones de la sexualidad. En todos estos casos, no es sancionable las lesiones.
Aquí el profe hizo un cuadro y ya vimos que las lesiones se pueden provocar por una conducta imprudente y también por una conducta dolosa. La única diferencia entre estas dos es que las conductas imprudentes, ¿no? ¿Ya? Se podría consentir en ella en toda la lesión, ¿ya? Porque es lógico, porque si te atropellan, ¿qué hay que hacer? ¿Ya? Aquí lo que se hace es llegar a acuerdos, dijo el profe. Acuerdos Ya, reparatorios, ¿ya? O sea, ¿puedo yo consentir en que alguien me dañe si recibo una suma de dinero en el procedimiento, ¿no? ya, correcto. Y en el cambio de las dolosas, solo si se producen lesiones leves y menos graves, ¿no? Esos delitos son de acción previa a instancia particular, pues. Entonces, en ese sentido, la persona no puede denunciar o quitar la denuncia y el Ministerio Público no va a poder seguir. A eso se refiere. Claro. ¿Qué más? Dice lesiones en contexto de deporte. Léete esta parte tú. Por regla general, mientras las lesiones se produzcan en conformidad al reglamento de deporte en cuestión, podrá considerarse como parte del riesgo permitido, conocimiento de lo que pudo pasar, por eso son las sanciones, por eso no son sancionables. Boxeo, karate, etcétera. Así también son parte del riesgo permitido las lesiones imprudentes cometidas por infracción a esos reglamentos, siempre que sean propias del contacto esperado en el deporte. Contacto que se espera aunque sea una infracción del reglamento. Fútbol, por ejemplo. En ambos Ya. casos, aquellas causadas intencionalmente quedan fuera del riesgo permitido. En tal caso, box, por ejemplo, poner pesas en los guantes para provocar mayor daño. En el caso de las patadas de fútbol en la cara. Claro, el tema de las lesiones en contacto de deporte, bueno, el tema es que hay, digamos, riesgos que son permitidos, ¿no? El conocimiento de lo que puede pasar. Por eso no son sancionables, ¿no? Pero también hay parte del riesgo permitido que son cometidos digamos, en instituciones que son reglamentadas. Si infringes un reglamento del deporte, por ejemplo, hay una sanción, pero tampoco va a ser sancionable en el sentido de lesiones como delito. Pero ahora distinto es si lo hiciste intencionalmente. O sea que, en Claro, resumen, las lesiones en contexto del deporte, por regla general, no son sancionables como lesiones, a no ser que haya habido intención. correcto. Eh, Luego, la culpabilidad ya la habíamos revisado, Sí, el dolo de la lesión abarca la acción y la omisión, ya lo vimos, la intención de pegarle, los efectos en la persona del lesionado, la intención de causar el tipo de lesiones. El dolo tiene que abarcar ambas cosas, la intención de pegarle y también saber que producto de esa lesión le va a provenir. le va a causar un daño. Exacto. Sin embargo, no se exige un dolo necesariamente determinado para el resultado. Se admiten como dolosas las lesiones provocadas en una tentativa de homicidio, por ejemplo, ¿no? Responde a lo que quería hacer con lo que efectivamente se provocó. Va de la mano, ¿no? De la calificación médica, con excepción, ya vimos, de los que son del artículo 5 de la violencia intrafamiliar, que son sujetos Sí, más calificados y por eso sube el grado. El iter criminis, tentativa, frustración y consumación, todo se castiga, ¿no? En cuanto a la sanción, acá está reglación o presidio menor en su grado mínimo y multa de 11 a 20 UTM. ¿Cuánto es presidio menor en su grado mínimo? 60 hasta, no sé, ¿cuánto era? de 63 años. ¿Tanto? Espérate. ¿A Ah, no. 540? ¿Sí, no? O a no sé cuánto es. ¿Cuánto es la pena, dijiste? Aquí tengo el tablero. Presidio menor en su grado mínimo. Bueno, mientras lo buscáis, los efectos de la baja penalidad, bueno, ya habíamos visto que son los efectos. Pues, la acción pública previa a instancia particular. O sea, si yo quito la denuncia, me lesionan y quito la denuncia, el Ministerio Público no puede seguir. Claro. Aplicación del principio de oportunidad, acá el fiscal va a tener digamos, la garantía de que puede o no aplicar el principio de oportunidad en el sentido de que puede archivar provisionalmente si no hay antecedentes. Es susceptible de suspensión condicional del procedimiento cuando, ya habíamos revisado, haya una conducta, ¿no? Y no haya sujeto a una suspensión anterior la persona, el imputado. Susceptible de acuerdo reparatorio, también lo vimos, un acuerdo entre la víctima y el imputado, y corresponde a tramitación a través del procedimiento simplificado. Y Presidio acá, menor en cuanto.
¿Me habías dicho? Suicidio menor en su grado mínimo. Mínimo, presidio menor. Ya, de 61 a 541 días. Ese es el rango de pena. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces terminamos.